Imagina que nadie te escribe, nadie te habla, nadie te espera, como si no existieran los amigos, como si la palabra nosotros nunca se hubiera inventado. Hoy veamos la ciencia detrás de vivir sin amigos y cómo se supone que sería la sociedad sin ellos. A ver, sí, el ser humano siempre fue una especie que necesitó compañía para sobrevivir. No fue la fuerza lo que nos mantuvo con vida, fue la cooperación. Cada amistad fue un pequeño contrato biológico entre cerebros. Compartir comida, alertar del peligro, cuidar a los hijos de otros. Pero si nos brincamos la historia, hoy en día tenemos que la amistad dejó de ser una herramienta de supervivencia y se volvió en algo más profundo, en la sensación de pertenecer. Nuestro cerebro evolucionó con eso en mente. Cuando estamos con alguien en quien confiamos, se libera oxitocina, bajan los niveles de cortisol y hasta el cuerpo literalmente sana más rápido. Pero cuando estamos solos por demasiado tiempo, el cuerpo lo puede interpretar como una herida real. Así que vamos con el video. ¿Qué pasa cuando no tienes amigos? Cuando no tienes amigos, el mundo no se detiene, pero para la mayoría deja de tener sentido. La mente humana no fue diseñada para vivir en silencio. Sin alguien que te escuche, la cabeza se vuelve un cuarto con eco. Lo que piensas rebota, se repite y empieza a doler. No tener amigos no solo es estar solo, es no tener testigos de tu existencia. Nadie valida tus emociones, nadie te recuerda que tú importas y poco a poco el cerebro lo interpreta como una forma de muerte lenta. Por eso cuando hablamos de soledad no hablamos solo de tristeza, hablamos de ansiedad, de insomnio, de autodesprecio. La gente cree que uno se quita la vida por desesperación, pero muchas veces lo hace por ausencia. No porque duela vivir, sino porque ya no hay nadie para quien seguir haciéndolo. Y lo peor es que todo empieza mucho antes. En la infancia, el rechazo y el bullying no solo hieren el autoestima, moldean el cerebro. El sistema de recompensa deja de responder, el cuerpo deja de liberar dopamina cuando socializas. Y así creces creyendo que nadie te quiere. Pero en realidad fue tu biología la que se rindió. Por eso con el tiempo dejas de intentar. Te convences de que no necesitas a nadie y que estar solo es más fácil. Y cuando por fin necesitas a alguien, ya es demasiado tarde. Literal has olvidado cómo socializar. Pero sí, hay algo más que la soledad también destruye, y es la empatía. Cuando una persona pasa demasiado tiempo sin una conexión real, su mente empieza a perder el reflejo del otro. Y sin ese reflejo todo se vuelve posible. Hay criminales que no nacieron monstruos, solo fueron niños que nunca tuvieron a nadie que los quisiera. Y cuando la sociedad los ignoró, ellos devolvieron el favor, ignorando las reglas, ignorando la compasión. La ciencia lo ha visto en resonancias cerebrales. La amígdala se apaga, la corteza prefrontal deja de reaccionar frente al dolor ajeno. No es que no sepan que hacen daño, es que ya no sienten que estás dañando a alguien. La soledad no crea monstruos, los fabrica. Pero a ver, no toda soledad es enemiga. Hay una diferencia entre estar solo y ser abandonado. La primera puede curarte y la segunda te rompe. A veces la soledad es un refugio, una pausa en medio del ruido del mundo. Hay personas que encuentran respuestas cuando callan. Hay otras que en el silencio escuchan por primera vez su propia voz. La ciencia incluso lo respalda. Cuando el cerebro entra en aislamiento breve y voluntario, se activa la llamada red por defecto, un sistema que conecta ideas, recuerdos y emociones. Es el modo en que imaginamos, reflexionamos o creamos algo que no existe todavía. Newton estaba solo cuando cayó la manzana. Van Gogh pintó sus cielos más hermosos encerrado en un hospital. La soledad, cuando la eliges, puede volverse una especie de laboratorio interior. Pero sí hay una condición: tiene que tener una salida. Nadie puede quedarse a vivir allá adentro, porque la mente humana necesita mirar hacia afuera para recordarse que sigue siendo humana. Si la soledad se alarga, deja de ser introspección y se convierte en el desierto. En un desierto, lo que no tiene raíz se seca. Pero bueno, ahora imagina que la amistad nunca existió, que la palabra compañero jamás fue inventada y que cada ser humano nació con la certeza de estar solo. No habría abrazos, ni conversaciones, ni risas compartidas, solo cuerpos coexistiendo. En ese mundo la evolución habría tomado otro camino. La empatía no tendría valor adaptativo. Los cerebros no producirían oxitocina ni serotonina para premiar la conexión, sino dopamina fría, solo por eficiencia y por resultados. La cooperación existiría, pero no por afecto, sino por obligación. Las sociedades funcionarían como máquinas, sin arte, porque el arte nace del deseo de ser comprendido. Los niños serían criados por sistemas automatizados, los adultos trabajarían sin mirar a nadie, y la muerte de alguien no dolería, solo significaría que hay otro lugar libre. Seríamos una especie estable, pero sin humanidad, y lo curioso es que no estamos tan lejos de eso. Vivimos en la era más conectada de la historia, y aún así, cada año más personas reportan sentirse solas. Tenemos miles de amigos en línea, pero ninguno que toque nuestra puerta. Yo creo que la distopía ya empezó, y no hace falta imaginar un mundo sin amigos, solo hay que mirar a nuestro alrededor. Y hay lugares donde esta distopía ya tiene nombre. En Japón se les llama hikikomori, personas que pasan años sin salir de su habitación. No porque odien a la gente, sino porque el miedo al rechazo se volvió más fuerte que el deseo de conectar. Viven en silencio, comen solos, duermen solos y en algunos casos mueren solos. Nadie se da cuenta hasta que el dolor atraviesa las paredes. En Reino Unido el problema llegó tan lejos que el gobierno creó el Ministerio de la Soledad, porque descubrieron que la falta de vínculos es tan peligrosa para la salud como fumar 15 cigarros al día. Y aunque suene exagerado, la soledad no solo mata lento, mata de formas
cosas que no se ven. Debajo de la apatía hay ansiedad, debajo de la ansiedad hay depresión, y debajo de la depresión un cuerpo que simplemente dejó de luchar. De hecho, los estudios lo dicen, la gente sin redes de apoyo tiene más riesgos de infartos, de demencia y de morir prematuramente. Pero lo que más duele no son las estadísticas, es todo lo que ocurre en silencio. No hace falta un apocalipsis para extinguir la empatía, basta con dejar de mirarnos. Podrías vivir sin amigos, comer, dormir, respirar, pero poco a poco dejarías de sentirte vivo, porque sin alguien que te escuche, el eco de tu mente se vuelve ruido, y sin alguien que te recuerde quién eres, terminas olvidando que existes. La amistad no es un lujo biológico, es lo único que nos mantiene humanos, y si un día todos olvidáramos cómo ser amigos, eso sería el verdadero fin de la especie. Bye bye.